La palabra enseña, el Salmo 1 enseña que seremos abundantemente felices si mantenemos firme nuestro caminar puro, lejos del mínimo coqueteo con la maldad, lejos del mínimo coqueteo con el pecado. Vamos a caminar ocasionalmente en el consejo de los malos, fácilmente las personas terminan haciendo su morada en la residencia de los burladores. Así es el proceso. Ocasionalmente uno va caminando, se detiene y por último se sienta. Y se termina volviendo un enemigo de Dios. El versículo 2 dice, da las explicaciones de por qué la persona es bienaventurada, por qué la persona goza de una felicidad plena, de una plenitud de vida. Dice el versículo 2 que la persona bienaventurada no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una palabra, una persona que se deleita en la palabra de Dios. Una persona que medita, que profundiza en la palabra de Dios, es una persona bienaventurada, una persona dichosa, una persona plena, siente plenitud de vida, siente un gozo inamovible en su vida. Y esto va en contraste de la erosión espiritual que le hablé antes, de aquel que es incrédulo, de aquel que no se deleita en la palabra de Dios, ¿no? El creyente se ocupa en la palabra de Dios, esta palabra eterna que permanecerá para siempre. Y habla que se deleita, medita, profundiza en la palabra de Dios. Y me gusta esto, que dice que se deleita y que en su ley medita de día y de noche. Podríamos pensar que habla del día y de la noche literalmente, de las 24 horas, que está las 24 horas pensando en eso. Pero ¿saben qué me gusta a mí pensar cuando la Biblia habla de día y de noche, como en la palabra de Josué? Que la noche son en los momentos difíciles, en los momentos oscuros de sus vidas. El hombre justo medita, se deleita en la palabra del Señor, busca la dirección en la palabra del Señor. Y de día son los buenos momentos. Entonces, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos de su vida, aquel que es bienaventurado, que se deleita en la palabra de Dios. Hermanos, el versículo 3 muestra los resultados de deleitarse en la palabra de Dios, de acercarse a la palabra de Dios como si fuera un manjar, no por obligación, no por seguir cierta lectura obligatoria, sino que se deleita, que medita, que piensa en lo que leyó, que profundiza, que investiga. ¿No? El resultado es este, miren, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tremenda palabra de Dios. Deleitarse en la palabra de Dios, deleitarse, meditar, profundizar en la palabra de Dios, trae bienaventuranza, da plenitud de vida y dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Plantados. Quiere decir que seremos personas fuertes, estables, sólidas y firmes en medio de cualquier tiempo que se quiera venir alrededor de nuestras vidas, en nuestro país o en el mundo. Plantados, fructíferos, vamos a ser personas que crecen y se desarrollan integralmente, física, espiritual, mentalmente, emocionalmente. Vamos a ser personas que nos desarrollamos, que fructificamos. Cuando habla de un árbol también habla de que somos seres vivos, o sea que disfrutamos de la vida, un alma que no se marchita, un alma que no envejece. Así nos mantiene la palabra de Dios. Y por supuesto, prósperos, porque dice que cumpliremos el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Todo lo que hace prosperará, dice el versículo 3. El versículo 4 establece el contraste con aquella persona que no establece su vida en la palabra de Dios, que no profundiza en la palabra de Dios. Dice, no así los malos, no así los incrédulos, no así el impío, que son como el tamo que arrebata el viento.
¿Qué quiere decir esto? Dice, en cambio, no es así con los malos, el versículo 4. Quiere decir que la persona mala, la persona incrédula, no es bienaventurado, no se deleita ni medita en la palabra de Dios, por lo tanto, no es como un árbol, ¿no? No echa raíces, no es estable en su vida, no es fructífero, no es próspero, no tiene propósito de vida. Así dice la palabra de Dios. En cambio, el malo no es así. No es como todo lo que describimos antes que era el justo. Dice con la pelusa que se desprende del maíz que en el proceso de la cosecha, y es algo que no sirve, que simplemente se lo lleva el viento y no tiene ningún propósito, no tiene dirección, no sirve para nada. Así es como la Biblia habla del impío, del malvado. Y el versículo 5 dice, por lo tanto, los malvados, ¿no? Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. El autor quiere dar a entender que el impío, el malvado, no podrá presentar ninguna defensa el día del juicio de Dios. No podrá levantarse, dice. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Solo Dios conoce los corazones, solo Dios sabe quién es justo, quién está justificado por Jesucristo, porque creyó en la obra de la cruz. Solamente de Él es el juicio y Él sabrá en su momento quiénes son. Él sabe, pero en el momento del juicio establecer quién es el verdadero creyente y quién no. Hermanos, no existe ninguna similitud entre la vida espiritual del creyente y la vida del impío, que lentamente la vida del impío se va erosionando, moral, ética y espiritualmente. Eso lo dice la Biblia aquí en el Salmo 1. Para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo, vamos a establecer el contraste claramente entre lo que es la vida de una persona que se deleita, que medita y que profundiza en la palabra de Dios con la vida de un incrédulo, de una persona que no lo hace. Aquel que profundiza en la palabra de Dios vimos que tiene abundancia de felicidad, es bienaventurado, es una persona más que feliz, tiene una vida plena. En cambio, el impío, dice la Biblia, todo lo contrario. Dice que el que profundiza en la palabra de Dios se mantiene en una intransigente, una pureza que no cede ante nada, en principios y valores. En cambio, el impío, el incrédulo, es llevado por el viento. Y aquí me gustaría decir que el viento hoy en día son los vientos de las ideologías. Ideologías de esto, ideología de aquello, ideología de lo otro, pañuelo de un color, pañuelo de otro, ideologías. Los vientos son llevados por el viento. Aquellos que profundizan en la palabra de Dios tienen como guía la palabra de Dios, por supuesto. En cambio, el incrédulo, el impío, el que se burla, no tiene ningún tipo de guía. ¿Qué guía su vida? ¿No? Aquel que profundiza en la palabra de Dios, dice la Biblia, es como un árbol plantado junto a las aguas. En cambio, la vida del incrédulo, del impío, es como un tamo que se lo lleva el viento. Hoy se lo lleva esta ideología, mañana se lo lleva otra, pasado mañana se va a inventar una ideología nueva y van así volando de ideología en ideología. Está de pie aquel que profundiza en la palabra de Dios, está de pie delante de Dios. En cambio dice que el impío no puede levantarse, no puede levantar la mirada, no puede enderezar las rodillas delante de la presencia de Dios. Aquel que profundiza en la palabra de Dios es objeto del cuidado especial de Dios. En cambio dice que el impío, el incrédulo, no puede estar en la congregación de los justos. Y aquel que profundiza en la palabra de Dios, por último vimos, tiene un destino seguro y próspero. Que Dios tiene preparado ese destino seguro y próspero. En cambio, dice el versículo 6, que el impío perecerá. Es una persona que lamentablemente no tiene destino, salvo que conozca al Señor y Salvador de su vida. Para pensar este Salmo 1, yo les voy a invitar que después lo lean, que terminemos este devocional y puedan ver esta erosión que se va produciendo.
para pensar. Pongan atención en el simbolismo del versículo 1, en las palabras que dicen caminar, detenerse y sentarse, porque la erosión espiritual va sucediendo lentamente y tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios con esto. Por eso nuestra firmeza se halla en la palabra de Dios, en deleitarnos, en meditar, en profundizar en ella. Y llamo en esta noche a hacer que todos nosotros hagamos honestamente unas preguntas a nuestras propias vidas. Y es esta, hacerlo personal. ¿He comenzado a transigir en principios y valores que antes rechazaba con toda seguridad? ¿Qué puedo hacer para dejar de hacerlo? Para frenar esa erosión espiritual en mi vida. Yo ya tengo la respuesta. Ya la dije en el devocional. La respuesta es que tengo que empezar a hacer es volver a leer, a deleitarme, porque deleitarse en la palabra de Dios es mucho más que leerla. Deleitarme en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, de día, cuando las cosas van bien, de noche, cuando las cosas no van tan bien, y profundizar en la palabra de Dios. ¿Te reunís con amigos para hablar de la palabra de Dios? ¿Para meditar sobre lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo haces a menudo? No minimicemos, hermanos, el daño que la erosión moral de este tiempo, la erosión ética de este tiempo y la erosión espiritual de este tiempo pueden causar en la vida del cristiano. No menospreciemos el daño que puede causar todo lo que está sucediendo en Argentina a los cristianos argentinos. Que Dios les bendiga. Les invito a volver a leer completo en su casa el Salmo 1 y meditar en esta palabra. Dios les bendiga.